Buenas amigos de YouTube, ¿qué tal están? Bienvenidos al canal, vuestro canal, amigos, amigas, bienvenidos a Tambien SC, vuestro canal de serie gameplay. Y aquí estamos con una nueva aventura, que es este Verne, The Shape of Fantasy, ¿vale? Este juego salió este año, en el 14 de agosto del 2023, ¿vale? Y es un juego, digamos que es una especie como de aventura gráfica, pero no tan con alma point and click, pero que su control no es point and click. Nos controlamos con el mando, vamos haciendo puzzles, etcétera, 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 ¿vale? Y lo que más me ha llamado la atención de este juego, aparte de su estética pixelar, cosa que yo no soy muy fan, pero no sé por qué este juego me ha llamado la atención, también el tema de abordar el personaje de Julio Verne, un personaje histórico, ¿vale? Y también el personaje y el tema de las 20.000 leguas de viaje submarina, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención. También tiene una aura, este juego, una aura algo oscura también, que no sé por qué me llama mucho la atención. Y sobre todo, una cosa que también me llamó poderosamente la atención, que es un juego que ha sido subvencionado por el gobierno de España. Una cosa que me parece extraña es que, a pesar de ser subvencionado por el gobierno de España, el juego no está las voces en español. Es algo que a mí me choca, me extraña. Pero bueno, decisión de los desarrolladores, ellos sabrán el porqué. Y oye, yo agradecido, por supuesto, a Symbol Entertainment por cederme una key de este juego para poder hacerlo aquí en YouTube con ustedes y poderlo disfrutar junto a ustedes. Así que bueno, eso. Y si os gusta este contenido, como digo yo siempre, dale un fuerte like, suscribiros, me hacéis muy feliz. Y de verdad que podemos construir una increíble comunidad a través de los videojuegos. Y muchas gracias por el apoyo que estáis dando a muchos vídeos esta semana. La verdad que estoy viendo que los números están creciendo y la verdad que yo súper feliz, porque veo que estamos llegando a más gente y ojalá que poquito a poco podamos construir esa comunidad. Vale, no me enrollo más, vamos a empezar ya, que tengo ganas. Ponme las opciones, ¿vale? Las opciones gráficas y todo está... Bueno, gráfico no creo que se afecte mucho. Voz al 100%, música general, sonido 100%, idioma español, mostrar títulos sí. Resolución 1080, pantalla completa sí. O sea, las dos únicas opciones son 1080 o 720. Vamos a decir 1080. Vale. Pixelar, fuente, sí. Temblor de cámara, sí. Vibración del mando, sí. Representar sonidos. No sé si con representar sonidos se referirá a que los pongan en los subtítulos o no. Me imagino que sí. Entonces no lo vamos a hacer. Controles, gamepad, vale, perfecto. Así que nada, vamos a empezar, gente. Voy a estirar aquí un poquito el cablecito del mando. A ver si me compro un mando nuevo, que el mío está el pobre ya en las últimas. Nueva partida, vale. Este juego guarda automáticamente. La partida se guardará automáticamente a medida que avances en cada paso de la misión. En la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá este icono cuando se esté guardando datos. No salgas del juego ni apagues mientras se muestre este icono. Perfecto. Vamos a empezar. Vamos a arrancar. Symbol Entertainment, un besazo para ellos y muchísimas gracias por cederme el código. A Dream by Gametopia. Ven, Daniel González y Antonio y Aitor Garay, ¿ves? Son gente española. Diego Adrada y Carmen Gómez, programadores. Me extraña muchísimo no estar en español. ¿No está Caspar Jones como Julio Verne? Verne, la sombra de la fantasía. 1888, Atlántico Sur. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Vamos, que han descubierto algo que puede cambiar la humanidad, básicamente.
Y vamos a subir ahí al Nautilus. Capítulo 1. Un océano de desesperación. 25 de marzo de 1888. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... Oh! Oh, wow, 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 wow. Vale. Ok, no me deja moverme con el mando. Ahora, vale. Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Oh! Mon Dieu! Merde! 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 I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. El iMac. Perfecto. Ni nada más. Perfecto, así tendremos que ir. Salvar el Nautilus. Ve a la armería para proteger el iMac. We all are the Nautilus. ¿Esto qué es? I must hurry to the armory. Ok, tranquilo. I must hurry to the armory. No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Sal al exterior del Nautilus. Merde! The elevators are disabled. Pues entonces vamos a tener que volver atrás. ¿No? No sé. ¿Y por fuera cómo saldré por fuera? Vale, ¿y cómo saldré por fuera? Porque estoy confuso, porque ¿cómo saldré por fuera? Pues necesito entonces... ¿No? ¿O sí? No. Going down. It's not the answer. It's a cul-de-sac. Ah, por aquí. Ajá. Vale. Useless gearball. Why don't you open? Ahí está. Wow, como lo dejaron, Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Alcanza la escotilla delantera. El icono de visibilidad aparece en la parte inferior izquierda y te indica si visible o no para los enemigos. Ahora. A ver si pasa ahora.
La protección está bloqueada. Para abajo. Shio, a punto, Hostia, mira, está lleno de sangre, Ve a la armería para proteger. Oh, mon Dieu! Adam and Shun! This is a massacre! But wait! These bullet wounds on Shun. There are no blood drops around. He was shot after his death. That's disconcerting. No, el tío se está oliendo que aquí hay algo raro. Bloqueado. Entonces hay que bajar más todavía. The library access seems clear, but I must reach the armory. These elevators don't work either. Vamos por la libre. Oh, 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 oh. A empezar de nuevo. Vale. Vamos por la librería, no. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Ve al puente de mando. Okidoki. Chart room. Bridge. It's Verne. Is somebody there? No foes here. Adriel, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Servoradores. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Mad. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? Joder, pues 10 minutos para escapar, Ojito. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. But the IMAG? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Ve a la armería y usa el IMAC. Ya, pero ¿cómo puedo ir a la armería? Si está todo bloqueado. I still have some stuff to do. No, la sala de control no se puede. Vale, armería. Nada, es por aquí. Este está bloqueado por aquí. Perfecto. 5 minutes for self-destruction. Please go to your safety stations. Mon Dieu! 5 minutos. Oh my god. Corre, Verne. Ahí está. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. ¿No es ese? Ahí está, el IMA. I'm coming. Armory here.
Verne, the opto recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde! ¡Ja! El iMac es un artefacto aislante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos. Las cosas se ponen difíciles. Activar X. Okidoki. El iMac ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Selecciona una, pero con cuidado. No todas tienen un final feliz. Okidoki. Fortunately, damages in the area weren't considerable. Bien hecho, ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges mal el iMac puede retroceder un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. Feliz reescritura. Hostia, que esto... It's broken. I could try to fix it with the iMac. The electric board kept withstanding. Hostia, pues mola el rollo este, tío. Ve al núcleo y salva a Nemo. That paper, I could try it with the iMac. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. La Nación. A ver. La Nación, antiguo reino prusiano. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió de sus derrotados vecinos enormes riquezas y grandes científicos, cuyo trabajo le permitió desarrollar impresionantes avances tecnológicos. Gracias a esta superioridad, se anexionó en pocos años gran parte de Europa, para en 1815 autoproclamarse como la nación. La única porque solo puede existir una verdadera nación y una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. En 1835 la nación arrancó su expansión global y dio comienzo a la Gran Guerra Asiática de los años 30. En 1860, tras la capitulación de la alianza sino-japonesa y la derrota de la Gran Rusia, la nación volvió su mirada hacia el Imperio Dorado de África. La guerra se extendió más allá del continente y el mundo de Emera sufrió años de atrocidades bajo el dominio de la nación. En 1880, tras varios años de paz tiránica y gracias a la tecnología desarrollada por el capitán Nemo, miles de ciudadanos se unieron al fin en una resistencia global para luchar una guerra de guerrillas a escala planetaria contra la nación. Ante la sorpresa de sus líderes militares, el fuego de la revolución se reavivó en toda Emera. Actualmente la nación es liderada por los hombres de la curia, un selecto grupo de 23 prohombres, miembros de la élite política, militar y científica. Cada año, entre grandes muestras de patriotismo y un miembro de la curia asume el poder, pero no es más que un formalismo, ya que la nación es manejada por más de una cabeza. De hecho, uno de sus cimientos son las grandes luchas de poder entre los diversos grupos que pelean por ocupar más butacas de la curia, les sea posible. Solo se pueden formar parte de la curia sustituyendo a uno de sus miembros, por los que los accidentes, enfermedades y suicidios no son extraños en sus historias. Obviamente, el pueblo llano no tiene ni voz ni voto real en la curia, ni por supuesto influye lo más mínimo en las acciones de la nación, por mucho que la propaganda sostenga lo contrario. Okidoki. Vale. Vale. Ahora creo que tendremos que ir... Blocked. Vale, el Nautilus. Órgano Nemo, camarote de Verne, laboratorio, literas, zona de descanso, mantenimiento, núcleo, mantenimiento, sala de uso, doctor, cámara segura, armería, sala C2, puerto de mando, sala mapas y salida. ¿Y si uso esto? Maddie is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Pero aún así tampoco, está bloqueado. ¿Y esto?
The A prueba de explosions bomba. didn't affect the room. Ahí estamos. I still have some stuff to do. Tengo cosas que hacer. Vale. A los núcleos que no tenemos que ir. Pues, supuestamente está Nemo. Blocked. I can only use the iMag if I know the possible options. I must find another way inside. Ok, tranquilo, vamos a ver. iMac. No se puede en esta realidad. Última acción. Before dying, he left the emergency hatch open. Ajá. Vale. Fire at will. Watch the flanks. Ahí se escucha Nemo. Come on, protect the core. Don't let them take it over. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Watch the flanks. Buah. Vamos a ver esto, a ver. Abrir el panel etiquetando la pieza fundida. Watch the flanks. A ver si entiendo yo esto. Watch the flanks. Bueno, no parece tan difícil, ¿eh? Ahora que le pillé el truco. Yes! Ahora que le pillé el truco. Ahora que entendí cómo era. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne, what are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean Así con esto podemos hacer I've heard algo. So much fuzz. Release them and get out! Don't move! Get back! 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Para usar toda la potencia de Lima, completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Si los Quick Time Event te resulta complicado, desactívalo. Accesibilidad dentro del menú de opciones. Vale. But what the... Again? Fuck. No. ¿Dónde? ¿Qué? Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity. Salvar al tío, capítulo 1 terminado. Oh. That fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the iMag. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite,
If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Para los Phobos was Atlantes. real enough. Do you think that Que me fear, encanta estas cosas, tío, de destructive la imagination, Atlántida. and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the iMag open it? The iMag feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the iMag will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the iMag, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. What the... What now? The iMag. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest. Unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMag is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the iMag gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, ya lo voy Verne. entendiendo. In my mind. Yes, that's true. You talked about hallucinations. O sea, el iMac está conectado con la mente de For an Verne. instant, I travelled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the iMag's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming La me. mitología. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the iMag will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the iMag pocus. blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the iMag only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain, but you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it!
interesante este primer contacto que hemos tenido con este juego Verne Sea of Fantasy. La verdad que tengo mucha ganas de seguir, la verdad. Pero como esto es por capítulos, ¿vale? Vamos a seguir haciéndolo capítulo a capítulo, ¿vale? Así que ya he terminado el capítulo 1, que ha sido este primer contacto. Me ha encantado, sinceramente me ha encantado. Me esperaba menos y el juego, la verdad que me ha enganchado bastante. Así que por ahora me está pareciendo interesante porque, bueno, hemos sufrido un ataque en el Nautilus y luego, pues bueno, se ha desarrollado cosas. El iMac me parece súper, esa arma me parece súper interesante. El tema de poder alterar la realidad a gusto o sabiendo bien dónde elegir, porque ya lo vi al principio que ponía que hay que elegir bien cómo usarla. Me parece súper interesante. Y tengo muchas ganas más de seguir. Pero eso vamos a hacerlo el próximo capítulo, ¿vale? El próximo día vamos a seguir con este Julio Verne o Verne de Sea of Fantasy. Así que nada, amigos, amigas, chicos, chicas, muchísimas gracias de nuevo por seguir aquí en el canal, por acompañarme un capítulo más. Si os gusta este contenido, por favor, un fuerte like, suscribiros, me ayudáis muchísimo a poder traeros más cositas, más series, que las compañías confíen en uno y me puedan dar más códigos y traeros propuestas tan interesantes como esta. Y así que nada, mi gente, a cuidarse, tengan un feliz día y no olviden, la vida es bella. Chaito.